vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Convéngase conmigo y pidámosle a nuestro Dios que sea Él tomando la dirección de esta hermosa enseñanza. Señor, estamos delante de su presencia una vez más, dándole las gracias, bendito Dios, por esta hermosa oportunidad que nos permite, Señor, estar delante de su presencia y poder, Dios mío, hablar de su bendita palabra. Señor, una vez más, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre, únicamente, Padre, reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas, Padre, y que en esta hora, Padre bendito, estoy delante de tu presencia, Padre, para pedirte, Dios bendito, que tú uses mis labios y que solamente palabras, Dios mío, de tu bendita palabra salgan de mi boca. Palabras, Dios mío, guiadas por tu Espíritu Santo, y que tu palabra llegue, Señor, al corazón necesitado, Dios bendito, y que en esta hora, Padre, todo pensamiento que no glorifique tu nombre, todo pensamiento contrario a su voluntad, en esta hora lo echamos fuera por el poder de su palabra. Y en esta hora, Dios bendito, háblanos, Dios mío, conforme tu bendición, conforme tu poder, conforme tu palabra, Señor. Y únicamente, Padre amado, la honra y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Que únicamente yo sea, oh Dios mío, un conducto, Señor, donde tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mis labios y tu palabra pueda llegar, Señor, al corazón necesitado. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret lo pedimos en esta hora y le damos gracias. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Como usted puede mirar, leíamos algunos de los milagros y muestras de su poder que Jesús hizo al andar en este mundo cuando Él vino a predicar en su corto ministerio, como yo lo decía el domingo pasado. Acuérdense que estamos en una escuela dominical, es una escuela, usted puede preguntar algo y si yo puedo le puedo responder, y si no, si está nuestro pastor acá, entre los dos podemos responder alguna inquietud que usted tenga. Gloria al Señor. Usted nomás levante su mano y se le dará tiempo para que usted pueda preguntar lo que usted desee preguntar. Gloria al Señor. Hablar de Jesucristo es un privilegio enorme, grande, que cada ser humano tiene. Y ahora, usted y yo como cristianos que somos, hablar de Él es algo que todo mundo que venimos al conocimiento de la palabra del Señor debemos de hacerlo, porque su palabra, Jesucristo dijo que fuésemos por todo el mundo y predicásemos el evangelio a toda criatura. Es decir, está en la comisión, en la gran comisión que Él encomendó a sus discípulos. Entonces, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de hablar de Él, de hablar de lo que Jesucristo hizo, es un privilegio, y de esa manera estamos haciendo la voluntad o el mandato que Él otorgó a cada uno de nosotros. Por eso el día de anoche yo escuchaba que nuestro hermano Luis Orellana, ¿verdad?, está proponiendo seguir a evangelizar. Nuestro hermano Julio le va a seguir, y nuestro pastor, Dios les bendiga de grande manera, porque de esa manera ellos están cumpliendo la gran comisión. Y aquellos que nos sabremos de agregar, que Dios nos bendiga también y apartemos un espacio para ir y predicar el evangelio. Bendito el nombre del Señor.
Como decía hace un instante, el párrafo que vamos a estar mirando hoy se llama muestra de su poder y de la autoridad de Jesucristo. Muestra de su poder y la autoridad de Jesucristo. Y los que me van siguiendo a través de la guía, estamos en la página 16, para que usted lo pueda mirar ahí en su guía. Número 15, página número 15. Antes de continuar con el primer punto, que va a ser el punto 6, acuérdense que empezamos el domingo pasado hablando de la divinidad de Jesús. Por lo tanto, el día de hoy es la continuación. Y nos quedamos en el punto 5, ahora nos corresponde el punto número 6. Dice antes del 6, mientras anduvo en la tierra, Jesús hizo muchos milagros que claramente mostraron su poder divino. Acuérdense que estamos hablando de la divinidad de Él. Acuérdense que el domingo pasado hablábamos de que Él fue y es 100% hombre, 100% Dios. Él tuvo hambre como usted y yo, pero también Él fue 100% divino. Y hoy nos corresponde hablar de la divinidad de Él. Pronto estaremos hablando de la humanidad de Él. Por lo tanto, el primer punto que aparece aquí en nuestra guía dice: de los siguientes textos en Mateo 8, haz una lista, dice, de las maneras en que Jesús mostró su poder sobrenatural. Ahora, en esta mañana usted y yo quizás vamos a tener la oportunidad quizás de recordarnos algo, otros milagros que usted recuerda que al conocimiento de nosotros es algo como sobrenatural de los milagros que Jesús hizo. Ahora, aquí habla de 4. Si usted puede mirar en la guía, en el versículo 3 que leímos al inicio, habla del primero. El versículo 3, 8:3 dice: Jesús dice, extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora, ¿qué entiende usted como esta enfermedad tan terrible de la lepra? Era una enfermedad incurable. Y muchas de las veces la lepra era comparado al pecado del día de hoy, algo que fácilmente se contagiaba a la otra persona. Por lo tanto, la lepra, cuando una persona estaba leprosa, normalmente se le separaba del pueblo y lo exiliaban, lo mandaban a otro sitio separado de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se contaminaban los demás. Ahora, este leproso viene a Jesús y le dice: Señor, mira, estoy enfermo de esta lepra y quiero que me sane. Y por eso en el versículo 2 dice de la manera siguiente: y aquí dice, vino un leproso y se postró ante él. ¿Ante quién? Ante Cristo, diciendo: Señor, oiga bien lo que le dice el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Todavía el leproso, él sabía que necesitaba la necesidad de ser limpio, pero él va a Jesús humillado y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. No va como cuando usted y yo venimos aquí al altar y decimos: mira, Señor, tienes que darme esto, tienes que darme lo otro, tienes que darme lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque yo ya te di esto y te di lo otro, así que ahora tú tienes que darme esto. No, este leproso le dice a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Como que no le estaba obligando, ¿verdad? Porque el leproso sabía de que era una enfermedad incurable. Pero cuando él viene ante Jesús, él sabía también que aunque por muy incurable que fuera, Jesús le podía sanar. Y por eso en el versículo 3 que leíamos hace un instante, dice de esta manera: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Porque el leproso le preguntó: si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús le responde: sí, si quiero, sé limpio. Y al instante dice que la lepra le dejó y fue limpio. Pero a todo esto Jesús le dice al leproso: mira, ahora yo te digo esto y lo otro. Ahora tú ya fuiste sano. No le digas a nadie que has sido sano. Antes bien, ve al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Dios a través de Moisés y preséntate al sacerdote. Y cuando él te declare limpio, entonces puedes presentarte y si quieres puedes contarlo. Pero Jesús le da órdenes específicas al ya leproso sanado. Ahora, la lepra, vuelvo y repito, era una enfermedad incurable. Tanto como pudiéramos comparar el día de hoy, quizás, aunque hay métodos ahora para sanar el SIDA, pero es una enfermedad terrible y quizás incurable, o pudiéramos compararla como la enfermedad del cáncer, algo que acaba a un ser humano. Así era la lepra, una enfermedad tan terrible que partes del cuerpo empezaban a caerse y de esa manera se efectuaba la lepra hasta tal grado de que la persona fallecía. Y en esa condición estaba este hombre, pero a él no le importó ir ante Jesús porque sabía que Jesús tenía el remedio para su mal.
Por eso es que cuando usted y yo tenemos un problema en nuestra vida, debemos de acudir a Jesús. Él no nos va a fallar. Él tiene todas las cosas que usted y yo necesitamos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 3, por lo tanto, al inicio dijimos que vamos a mirar algunas muestras de su poder en estos pasajes, que en este caso empezamos con el versículo 3. En el versículo 3 dijimos, sanó a un leproso con solo tocarlo y dio la palabra. Cuando la lepra era algo incurable. Para cualquier doctor, para cualquier médico donde él pudiese haber ido, era algo que le iba a decir, no, tú lo que tienes que estar es auxiliado, es decir, fuera de la sociedad, porque es una enfermedad incurable, gloria al Señor. Solamente se podía curar a través de la mano de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 13, que fue la última parte de lo que leímos, ahí encontramos la sanidad del siervo del centurión. Y miramos entonces, dice el versículo, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos milagros sobrenaturales que Jesús hizo? En el caso del leproso era una enfermedad incurable. En el caso del siervo del centurión, el siervo del centurión no estaba allí. Pero el centurión llega a Jesús y le dice, mira, mi criado está enfermo. Decía el versículo 6, mire para que vea usted esto. El versículo 6, 8:6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La respuesta de Jesucristo siempre es ayudar al hombre, ayudar a la mujer y sacarlo de cualquier necesidad. Jesús al instante le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dice, Señor, mira, yo no soy digno que entres a mi techado. Pero empieza y le dice, mira, yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué quiere decir cuando dice yo soy hombre bajo autoridad? Es decir, arriba de él habían otros que lo mandaban a él. Y como que le dice él a Jesús, mira, cuando a mí me ordenan que haga esto, yo lo hago porque tengo a alguien arriba de mí. Pero también yo tengo a otro bajo mi autoridad, que le digo a este va y va. Le digo al otro ven y viene. Y le digo a mi siervo haz esto y qué. Y lo hace. Entonces le dice este centurión a Jesús y le dice, ¿acaso tú, el maestro de maestros, el enviado, acaso tú no puedes hacer lo mismo? Pues. Y Jesús se maravilló. Por eso en los últimos versículos Jesús dice que se maravilló porque dijo él, wow, ni en Israel he encontrado tanta fe como la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque el centurión no era parte del pueblo de Dios, no era parte de a los que Jesucristo había venido, porque él vino a quienes, a los de la casa de Israel, y este centurión no era parte de este pueblo. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 10, al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, le tengo noticias que entre esos del oriente y del occidente, ahí estamos usted y estoy yo. Aunque allí no habla de salvadoreños ni de guatemaltecos, pero es decir, cuando habla de que vendrán del oriente y del occidente, es decir, de otros pueblos que no eran Israel, y dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? A través de la fe, gloria al Señor. A través de la fe, a través de creer en Él. Gloria al Señor. Y no basta solo con decir, no, es que como yo soy israelita, ya la tengo hecha. No, no, no. Jesucristo quería mirar fe en los que le seguían. Por eso Él dijo, volteó a los que le seguían y les dijo, miren, no he encontrado tanta fe como la fe que he encontrado en este hombre. Por lo tanto, en el último versículo que leíamos dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Vemos entonces el poder sobrenatural de al Dios al cual usted y yo servimos. Un poder sobrenatural, un poder, aleluya, tan grande que está al alcance suyo y al alcance mío en este día. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Versículo 13. Vamos a mirar otro milagro que aparece allí enseguidita. Mire conmigo, perdón, el versículo 16.
y 17. Ahí vamos a mirar de la sanidad de la suegra de Pedro. 16 y 17. Dice el 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó, dice, ¿a quiénes? A todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero si usted lee conmigo desde el 14, dice el 14, cuando habla de la suegra de Pedro, es otro milagro. Jesús dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra ¿de quién? De Pedro, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Primero sanó a la suegra de Pedro, pero al caer la noche dice que trajeron muchos enfermos. ¿Y qué hizo Jesús con todos los enfermos? Dice que le sanó a todos. No decir si le trajeron 100, nomás voy a sanar a 50, no la mitad. No, sanó a todos, gloria al Señor, a todos. Por eso decía el versículo, el 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué? Y sanó a todos los enfermos. Y sanó a todos los enfermos. Traían gentes endemoniados y él echaba fuera a los demonios. Trajeron gentes enfermas y él sanó a cualquier enfermo que llegó. Cualquiera que fuera la enfermedad. En este pasaje no explica claramente qué tipo de enfermos trajeron, pero dice que todos los enfermos fueron sanados. Y no hubo uno solo que no fuese sanado. Y por eso el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Y ahí está citada la cita de el capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Dice que con su llaga Él llevó nuestras enfermedades. Gloria al Señor. ¿Usted quiere leer conmigo esa cita? Vaya conmigo a Isaías 53, versículo 4. Gloria al Señor. Isaías 53, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, dice al inicio del versículo, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, gloria al Señor. Es decir, Él ya pagó el precio por usted y por mí. Entonces no hay motivo entonces por qué estar preocupado. Por eso cuando a usted y a mí nos tenga algún dolor, nos agobia algún dolor, tenemos al doctor por excelencia y debemos de acudir a Él, confiando que Él nos puede sanar. Cuando usted y yo acudamos a Él confiando que Él nos puede sanar, todo será posible. Y será como Jesús le dijo al centurión: así como creíste, así se te será hecho. Gloria al Señor. Por lo tanto, ya miramos entonces en el versículo 3 que sanó a un leproso. En el versículo 13 sanó al criado del centurión. Y en el 16 y 17 que acabamos de leer, sanó a endemoniados o echó fuera a los espíritus que habían en estas personas que estaban endemoniados. Y sanó a muchos enfermos con solo ¿qué? Con solo dar la palabra. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y los enfermos eran sanados y los demonios dejaban libre a aquellos que estaban siendo atormentados. Con solo dar la palabra. Gloria al Señor. Vamos a ir entonces al último milagro de este primer punto. Y lo encontramos en el versículo 26. 26. Para que miremos, entendamos bien el pasaje, leamos desde el 23. Dice el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué? Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. En el 26 Jesús le respondió, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y en el 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar
le obedecen. ¿Acaso usted y yo no pudiéramos pensar en esta mañana? Imaginémonos la escena, estar en mar adentro y que de repente se levante una tempestad como esta y solamente fue necesario que Jesús hablara al viento y reprendiera las olas y todo se hizo bonanza. ¿Cree usted que no sería algo sobrenatural? Un milagro tan grande que Jesús hizo, y por eso los que miraron todo aquello dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Por lo tanto, era un milagro extremadamente grande, de la muestra de Jesucristo, de su poder, algo sobrenatural, gloria al Señor, que cualquier hombre con su propia fuerza, con sus propios métodos no lo pudiese hacer, sino es Dios a través de este hombre, gloria al Señor. Jesús lo hizo y el mar dice que se volvió bonanza. El mar obedeció a la voz del creador de todas las cosas. ¿Por qué fue que entonces obedeció el viento y el mar? Porque Dios mismo le había creado en huerto de Edén. Él creó todas las cosas por su mano y por su voluntad. Y cuando dijo él: hagamos al hombre, ahí estaba Jesús también. Por lo tanto, el mar y el viento le debían obediencia al creador de todas las cosas, Jesús de Nazaret, gloria al Señor. Cuando fue creado el universo, Jesús estaba allí también. Por eso es que cuando Jesús le hablaba con los que le seguían, con los escribas y los fariseos, él les decía: antes que este yo ya era. Entonces ellos se confundían y decían: pues ¿cómo? Si apenas tienes 30 años, apenas tienes 31 años, eres un joven, en otras palabras. ¿Y cómo que tú eras desde el principio? No comprendían ellos que él era el enviado del Dios el Padre, gloria al Señor, el Mesías esperado, gloria al Señor. Por lo tanto, en esta última parte miramos que hizo que el mar y el viento le obedecieran y se hizo grande bonanza. Ahora, estamos hablando de los milagros de Jesús. ¿Qué otro milagro? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué otro milagro le viene a usted a la mente que Jesús hizo? Que usted diga: wow, esto es algo que solo Jesús lo pudo haber hecho. ¿Qué piensa usted? ¿Qué otro milagro le viene a usted a la mente en esta hora? La mujer del flujo de sangre, dice mi esposa. Sí, esta mujer dice que había padecido 12 años. La suegra de Pedro que hablábamos hace un instante, la suegra de Pedro. Dice que solamente le tocó y al instante la suegra de Pedro se levantó y ¿qué? Le servía. El criado del centurión que estábamos hablando. Amén. La mujer del flujo de sangre que decía mi esposa, 12 años, ella había había gastado todo lo que tenía y ella dijo: no, aquí la única opción que me queda es ir a Jesús. Y si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo seré sana. Y dice la palabra del Señor que entre toda aquella multitud, cuando Jesucristo iba hacia la casa de ¿quién? A la casa de Jairo, a efectuar otro milagro de la hija de Jairo. Que eso es algo sobrenatural también. Una muchacha que ya estaba muerta. Y Jesús va a la casa de Jairo. Pero mientras va en esa travesía, dice que esta mujer se propone en su corazón y dijo ella: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Y cuando le tocó, dice que al instante ella sintió el cambio. Pero Jesús no se quedó así nomás. Jesús preguntó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y dice la escritura que todos los discípulos le dijeron: Señor, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si toda la multitud te aprieta, todos tocan, todos están tocando contigo. Dijo él: no, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque virtud ha salido de mí, gloria al Señor. Jesús sabía quién le había tocado. ¿Cree usted que Jesús no sabía que la mujer enferma le había tocado? Él ya sabía. No más que él quería a ver si esta mujer tenía valor de que al verse descubierta, ella dijera: sí, Señor, yo fui quien te toqué. Pero ¿sabía usted que entre todo ese proceso había un espacio de fe? La mujer sabía que ella, en la condición que estaba, no debía de estar dentro de aquella multitud. ¿Por qué? Porque ella tenía un flujo de sangre. Es decir, ella para las leyes judaicas o para las leyes del pueblo, ella era inmunda. Ella no debía de estar ahí. Y al ella atreverse a tocar al Mesías, es decir, ella estaba traspasando esas leyes. Y ella fue a Jesús. Y al ella quedar descubierta, dice ella: yo fui, Señor, quien te toqué. Tuve tanto tiempo y ahora he sido sana.
Pero ¿qué fue la respuesta que Jesús le dijo? Jesús no le dijo, entonces ahora te vamos a acusar. ¿Por qué? Porque me tocaste. No debía de haberme tocado. Jesús no fue a dar la respuesta que le dio. Le dijo a Jesús, mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Porque para Jesús, para Él lo principal es nuestra salvación. La salvación viene a continuación. Lo principal para Él es que usted y yo seamos salvos. Y la sanidad viene después. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz y no peques más. Gloria al Señor. Y di a todos los que te siguen cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Gloria al Señor. Vemos a un Dios misericordioso. Por lo tanto, ya miramos varios ejemplos en la Biblia de los milagros que Jesucristo hizo a través de su poder sobrenatural. Gloria al Señor. Ahora, bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar el punto número 7. Esta es una pregunta. Dice así: ¿qué hizo Jesús en Juan 11, 32 al 46? Que muestra su poder único. Vaya a ir conmigo a San Juan para que contestemos esta pregunta juntos. San Juan capítulo 11, versículo 32 al 46. 11, 32 al 46. Dice la palabra del Señor así. 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, el 35. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué piensa usted de esto? La pregunta decía: ¿qué hizo Jesús en Juan 11, 32 al 46 que muestra su poder único? ¿Qué hizo? Levantar a Lázaro. Levantar a Lázaro. Levantar a Lázaro. Acuérdense que cuando Lázaro estaba enfermo, las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandaron un mensajero a Jesús. Él estaba a una distancia retirada y le dijeron: tu amigo está enfermo, ve y sánale. Y que Jesús dice que al oír la noticia, Jesús pudo haber ido rápido y sanarle antes de que muriese. Pero Jesucristo dijo: no, esta muerte no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Gloria al Señor. Para que el poder de Dios sea manifestado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabía para qué era la muerte de Lázaro. Gloria al Señor. Por eso mire lo que dice antes de la cita que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor así. En el 23, sería 11:23, dice así: Jesús le dijo a quién, a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque los cristianos en sí no morimos, sino que dormimos. Dormimos. ¿A qué? A esperar el sonido de la trompeta en el día de la redención. Por eso dice él en el versículo 17, mire lo que dice. Vino pues, dice Jesús, y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba, dice, cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos, dice, habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Gloria al Señor. Por eso Jesús le dice: Señor, le dice Marta, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta del punto 7 es: ¿qué hizo Jesús en Juan 11, 32 al 46? Resucitó a Lázaro.
¿Acaso no era algo imposible resucitar a un muerto después de 4 días de muerto? O después de 4 días ya estando en la tumba sepultado. ¿Verdad que era algo imposible? Era algo imposible, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque su poder es grande, gloria al Señor. Y su poder es sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Los que le seguían, dice que Jesús se estremeció en el versículo 35 y dice que Jesús lloró. Cuando Jesús lloró, es como que si nos estuviésemos adelantando a la humanidad de Jesús, gloria al Señor. Porque Él sentía también dolor. Él sentía como usted y yo sentimos, gloria al Señor. Por lo tanto, dice que Jesús lloró porque miró cómo lloraba Marta, cómo lloraba María al sentir la falta de su hermano Lázaro. Y él se sintió también que como eran sus amigos, él sintió el dolor y también él lloró, gloria al Señor. Y la gente que le seguía dijeron, mira cómo llora por él, mirad cómo le amaba, gloria al Señor. Por eso es que cuando un hombre y una mujer se desvían del camino verdadero y van atrás al camino del mundo o a pecar una vez más, Dios que está en los cielos sufre dolor. ¿Por qué? Porque es como que si el hombre y la mujer no estuviese tomando en cuenta el sacrificio que tuvo que pasar Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, para regresar a una vida que antes llevaban, gloria al Señor. Él tiene mucho dolor cuando ve al hombre y a la mujer seguir en sus pecados día a día. Pero cuando usted y yo venimos a los pies del Señor y le pedimos perdón a Él, o como cuando usted y yo un día venimos delante de Él, ¿qué es lo que pasa en el reino de los cielos? Hay fiesta, dice la Escritura, cuando un pecador se arrepiente, gloria al Señor. Hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer que ha reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Por lo tanto, el levantar a Lázaro de la tumba era algo imposible para cualquier persona humana. Se necesitaba entonces del poder sobrenatural de Dios y de Jesucristo obrando a favor de esta familia, gloria al Señor. Resucitó a Lázaro, dice, yo escribí acá, después de 4 días de muerto. Aquí también dice, podemos adelantar la humanidad de Jesús cuando miramos a Jesús llorando en el versículo 35. Gloria al Señor. Se mira la humanidad de Él al mirar el dolor que Él sintió, al ver el dolor que sus hermanas sentían. Jesús pudo haber ido antes de que Lázaro muriese, sí. Él pudo haber ido porque según lo que leíamos era una distancia no muy larga. Pero dijo él, esto no es, esta muerte no es para que sea muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, gloria al Señor. Y él fue en el tiempo preciso, gloria al Señor. En el versículo 27 dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿No será que nosotros de repente vamos a pasar por una situación así, de que de repente vamos a estar pasando una tribulación de enfermedad? Y vamos a decir, no, es que si el hermano Julano estuviera aquí, a mí me sanarían ahorita. O si el otro hermano estuviera aquí, me pudiese sanar. Pero ¿qué de nosotros? De nuestra confianza que usted y yo tenemos que tener individualmente con el Señor. Su palabra dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Usted y yo no vamos a tener que esperar a que venga un hermano en particular a orar por nosotros. Si nuestra fe está puesta en Él, usted y yo podemos recibir la sanidad, gloria al Señor. Porque su palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Y todo es todo, gloria al Señor. Por lo tanto, estamos mirando entonces los milagros que Jesucristo hizo. Pudiéramos meditar en cuáles otros milagros hizo Cristo. O por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando Jesucristo fue a la boda de Caná de Galilea? El vino se acabó.
Eso fue uno de los primeros milagros que Jesucristo hizo. El vino se acabó y de repente el vino se acaba, y acuérdense que en una fiesta eso era lo principal que había, el vino. Y dijeron ellos, pero ¿qué pasó aquí? El vino se acabó. Y Jesucristo, él dio órdenes que pusiesen agua y que la llevaran al que probaba el vino. Y aquel vino, ¿qué pasó? Era mejor que el que ya habían repartido. Y los maestros de sala dijeron, pero ¿cómo es posible que el vino mejor hayan dejado para el último? ¿Por qué? El peor vino se daba al principio. Perdón, el peor vino se daba al inicio y el más malo se daba después. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona estaba ya embriagada, ya ni sabían qué estaba tomando después. Por lo tanto, se aseguraban darle el mejor primero. Pero cuando miran y prueban el que Jesús había ordenado que llenasen las tinajas y dicen, wow, pero ¿qué pasó aquí? Han dejado el mejor para lo último, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque las cosas que Cristo hace, Él las hace bien, gloria al Señor. El milagro que Jesús hace, Él lo hace bien, gloria al Señor. Y pudiésemos mirar más milagros que Jesucristo hizo, gloria al Señor. ¿Qué otro milagro se le viene a usted a la mente, hermano Julio? Que Jesucristo hizo. No, ahorita no, dice hermano Julio. No pienso en algo así, pero sí, Jesucristo hizo muchos más milagros que eso. Hizo muchos más milagros que eso. ¿Se acuerda usted cuando llegó al estanque de Betesda? Dice que allí estaba un paralítico. Allí dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo. Y dice que movía el agua y el primero que caía al agua era el que se sanaba. El que caía después ya no se sanaba. Yo hace un buen tiempo prediqué un mensaje de ese tema. Imagínese usted, el ángel está sacudiendo el agua. Ya estaban los paralíticos allí cerquita para tirarse al agua. El primero que caía recibía sanidad. Pero ¿qué del segundo? No, mira, estaba paralítico. El que Jesús encontró estaba paralítico. No se podía tirar porque no se podía mover. Pero si un paralítico se tiraba, el primero que caía en el agua era sano. Pero mi pregunta es, el que caía en segundo lugar. Imagínense que te tiraban dos al mismo tiempo. Uno iba a recibir la sanidad, pero el segundo ya no. Había que sacarlo porque si no se iba a ahogar en el estanque. Pero este hombre, dice Jesús, cuando él llegó, dice que Jesús miró que tenía mucho tiempo ahí. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, estoy aquí esperando porque quiero ser sano. Pero cuando yo, dijo él, quiero entrar al agua, otro ya ocupó mi lugar y no puedo recibir sanidad. Y llevaba mucho tiempo en aquel lugar. Y Jesús le dijo, ¿quieres que te sane? Y el paralítico le dijo, sí, sí quiero ser sano. Y en aquella misma hora Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y vete. Y que en aquella misma hora él recibió sanidad. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Por lo tanto, si nos podemos enumerar todos los milagros que Jesucristo hizo, son muchos. Gloria al Señor. Nos faltaría tiempo para seguir mirando todos los milagros que él hizo, porque fueron muchos. ¿Acaso no cree usted que fue milagro cuando trajeron a María Magdalena delante de él? Le habían encontrado en pecado. Y él dice que a todo mundo venía con piedra y estaban a punto de apedrear a aquellas mujeres. Y él dice que se hincó en tierra y empezó a escribir, como a dar tiempo. En ese momento él estaba escudriñando los corazones de todos aquellos acusadores. Y cuando Jesús se levanta, ¿qué fue lo que él dijo? El primero que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Y volvió, dice, a escribir en tierra. Y cuando se levantó, ¿qué pasó? Ya no había nadie. Porque ellos sabían que su maldad era grande también en sus corazones. Cuando Jesús se levanta, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice ella, no hay ninguno. Pues como ellos no te acusan, yo tampoco te voy a acusar. Pero ve en paz y no peques más. Ahí está la clave. Ve en paz y no peques más. Si usted y yo hasta el día de ayer, hasta el día de hoy estábamos haciendo algo que desagradaba a los ojos de Dios, ya no lo sigamos haciendo. Entonces, ve en paz y no peques más. Gloria al Señor. Es decir, hay que poner entonces un paro a lo que estábamos haciendo que desagradaba a Dios. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios llegue y esté a favor nuestro. Gloria al Señor. Ahí está la clave. Ve en paz y no peques más. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aquí hay unas preguntas para meditar, dice aquí el punto que sigue. Dice, después de observar su vida, su poder y su predicación, ¿qué concepto de Jesús tenían sus discípulos? ¿Qué concepto tenían los discípulos? Vamos a ir a San Mateo. San Mateo capítulo 16.
Ya ve que es bueno que usted tenga la guía, porque mire, ya la hermana Esther ya está mirando que vamos a ir al capítulo 16 de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Dice el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí lo que quiero que analicemos en esta hora es esto. Los que le seguían a Jesús y principalmente sus apóstoles, sus discípulos, ya habían mirado los milagros que Jesús había hecho. Ya habían mirado todo lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Por el mandato de Dios Padre y por el poder que él había recibido de Dios Padre. Pero aún así, ellos seguían dudando de quién verdaderamente era Jesús. Porque cuando Jesús les hace la pregunta, él les dice en el versículo 14, ellos le dijeron, la respuesta que ellos le dijeron fue, ellos dijeron, uno decían Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, los seguidores de Jesucristo, sus discípulos, respondieron no la respuesta de ellos, sino lo que se decía allá afuera. Aunque ellos eran los que habían sido llamados a seguirle a él, a estar con él, a ser enseñados por el maestro de maestros, pero aún en ellos se estaban dejando guiar por lo que decían allá afuera. Como que si no había una seguridad plena en cada uno de ellos. Ellos decían, no, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense la mentalidad de ellos. Ellos pensaban que Jesucristo había venido, que alguno de los profetas había resucitado y que ahora Jesús era uno de ellos. Gloria al Señor. Acuérdense que Juan el Bautista ya había muerto, Elías había sido llevado a los cielos, Jeremías ya había sido muerto y decía, alguno de los profetas. Por lo tanto, el concepto de ellos era de que alguno de ellos había resucitado. Pero no reconocían a Jesucristo como tal, como el Mesías enviado de Dios. Y ya habían visto todos los milagros, habían visto ya todo, pero en ellos había una duda. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pedro, en el versículo 15 y 16, pero cuando Jesucristo oye la respuesta de ellos, de lo que Jesús entendió que lo que decía la gente, Jesús le pregunta en el 15 y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Se da cuenta que ahí solo un solo respondió y ese fue Pedro. Y en el versículo 16 dice Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión de fe a Pedro lo levantó. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que usted ve a muchas personas allá afuera y quizás usted y yo vamos a ir y les vamos a predicar, les vamos a hablar de Jesús y no van a creer a lo que usted y yo les digamos. ¿Por qué? Porque se necesita la revelación de Dios Padre en esa persona para que pueda comprender, aleluya, que lo que usted y yo le llevemos es palabra del Dios vivo. Gloria al Señor. Por eso cuando usted y yo vamos a ir a predicar, vamos a ir confiados, vamos a ir con fe de que las palabras que van a salir de nuestra boca van a ser las palabras que están aquí en el santo libro. Y cuando esas palabras lleguen al corazón, el Espíritu Santo tiene que obrar. ¿Para qué? Porque para que sea como dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Aleluya. Y Jesús le sigue diciendo a Pedro en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro.
Jesús como que le dice, Señor Pedro, mira, tú ya confesaste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dijo Cristo, se señalaba a él, no a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Ahora la iglesia católica cuando dice y sobre esta roca piensan que se refería a Pedro, y no se refería a Pedro. Jesús hablaba de sí mismo. Por eso él decía, sobre esta roca, dijo Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Cristo es la principal piedra del ángulo. La que rechazaron los edificadores, dijo el apóstol Pablo, ha venido a ser la principal piedra del ángulo donde está edificada nuestra fe, porque Él es el fundamento de los apóstoles y profetas, a la cual usted y yo seguimos día con día. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor en esta mañana. Por lo tanto, esa confesión de fe de Pedro lo llevó a un nivel más alto. Pero el hombre y la mujer, hay momentos como que si nuestra espiritualidad está más arriba y momentos más abajo. Cuando Jesús se acerca haciendo mención de esto a sus discípulos y les dice acerca de lo que va a él sufrir. ¿Se acuerda usted de este pasaje? Cuando él le dice el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser llevado a Jerusalén, va a ser sacrificado, va a ser muerto. ¿Por qué? Por causa de vosotros, por causa del pecado. ¿Y qué fue lo que le respondió Pedro? Ninguna cosa de esta te pase, ninguna de tales cosas te acontezca. Pero Jesucristo sabía que quien estaba hablando en Pedro no era Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Por qué? Porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Gloria al Señor. ¿Acaso lo que Pedro estaba hablando no era algo bueno? Claro que sí, era algo bueno. No quería el mal de Jesús, pero Jesús sabía que quien estaba hablando en Pedro no era Pedro, sino aquel que había estado con Jesucristo allá en el desierto. ¿Se acuerda cuando estuvo en el desierto Jesús 40 días y 40 noches? Se le presentó Satanás. ¿Y qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Satanás en el desierto? Apartar el plan divino de Dios que Dios ya tenía, el plan que Dios tenía para usted y para mí. Y cuando llega al desierto Satanás, llega en el momento que Jesús estaba quizás más débil, pudiéramos usar esta palabra. Aunque acuérdese que Jesús es el Hijo de Dios. Él tenía la fortaleza de Dios Padre. Y quizás en ningún momento Él estuvo tan débil. Pero la Escritura dice que después de 40 días tuvo hambre. Y ahí se le acercó el tentador a decirle que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, ahí está esta escritura. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quería estorbar el propósito divino de Dios. Satanás quería que Jesús se humillara ante él y le obedeciera. ¿Acaso usted qué piensa en esta mañana? Jesús sí podía convertir las piedras en pan. ¿Qué piensa usted? Eso era fácil para él. Eso era bien fácil. Él lo pudiera hacer. Pero se da cuenta que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hubiese hecho, estuviese obedeciendo a Satanás. Es como que si estuviese sometiendo a él. Y Jesús no lo hizo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y después dice que le llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, mira Jesús, mira todo lo que ves. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¿Y qué le respondió Jesús? No, pues esto está fácil. Te adoro y todo esto es mío. No. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos lo que le va a pasar, Pedro le dice, no, tal cosa no te acontezca. Jesús sabía que quien estaba hablando allí es el mismo que había estado con él allá en el desierto. Y dijo él, no, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que usted y yo tenemos que pedirle a nuestro Dios discernimiento día con día, el Espíritu Santo, y poder discernir. Alguien nos va a venir a decir a nosotros, no, mire hermanito, mire esto no le va a pasar. Tenemos que saber discernir. Y eso lo vamos a poder hacer solamente a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor.
Aunque después dice de haber visto todos los milagros de Jesús, los discípulos aún tenían alguna duda. Los discípulos contestaron la pregunta de Jesús desde el punto de vista común de la gente. Que Jesús era uno de los grandes profetas que habían resucitado. Esta creencia, dice, pudo haber tenido su raíz en Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. 18 de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandare. Profeta les levantaré, dice la escritura, de entre sus hermanos. Gloria al Señor. Profeta les levantaré. Es posible que ellos tenían ese versículo tan presente en su vida, de que profeta les iba a levantar de entre ellos mismos. Pero cuando Jesucristo viene y nace a través de la Virgen María, ellos no creían o no creyeron en Jesús como el enviado. ¿Por qué? Porque les parecía que no era la manera que ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a un libertador que les liberara del yugo romano. Pero Jesucristo no venía a liberarlo del yugo romano, sino a liberarnos del yugo del pecado. Gloria al Señor. Ese era el propósito de él. Gloria al Señor. A liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado. Eso era lo que Jesucristo venía a hacer. Y eso era lo que sus seguidores no entendían. Por eso es que esta escritura, cuando ellos dicen, no, algunos de los profetas o algunos de los enviados, o Elías o Juan el Bautista, ¿por qué? Porque ellos sabían y creían en este pasaje que se les iba a ser levantado profeta dentro de ellos mismos. Gloria al Señor. Y si usted y yo analizamos en esta hora, aunque Jesús era del mismo pueblo, pero ellos esperaban a alguien que Dios llamara, como por ejemplo, ya siendo adulto, quizás teniendo 20, 25 años o 30, y Dios dijera, este va a ser el elegido. Así quizás esperaban ellos. Pero ya estaba escrito en el libro de Isaías que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz, y tal hombre o tal ser se iba a llamar Emmanuel, el cual iba a ser el redimidor de toda la humanidad. Este era Jesús de Nazaret. Ya estaba escrito allá en el libro del profeta Isaías, pero ellos no lo creían. Gloria al Señor. Entre ellos había esa duda. Bendito el nombre del Señor. Donde dice que Dios iba a levantar un profeta de entre la gente. Bendito el nombre del Señor. Aquí hay una pregunta para usted y para mí. Dice la pregunta así: si Jesús le hubiera hecho la misma pregunta a ustedes, ¿qué usted habría respondido? Si Jesús a usted le preguntara, si Jesús le presentara aquí o en aquel día, y si usted hubiera estado ahí y le preguntara, ¿quién dicen ustedes quién es el Hijo del Hombre? ¿O quién soy yo? ¿Qué usted le hubiera respondido después de mirar el leproso sanado? Después de mirar al siervo del centurión sanado, después de mirar a la suegra de Pedro sanado, después de mirar ¿a cuántos milagros más vimos? A Lázaro resucitado, a la hija de Jairo, a la mujer del flujo de sangre. ¿Qué usted le respondería a Jesús? Si él le preguntara a usted la misma pregunta, ¿quién dice ustedes quién soy yo? ¿Cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondió Pedro? O responderíamos, mira Señor, ¿sabes qué? Ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, pero ¿sabes qué? En mí hay un poquito de duda. No. Usted y yo tenemos que estar claramente. Cuando no hay revelación de Dios, dice mi esposa, siempre se va por lo que los demás dicen. En el caso, la primera respuesta que dieron los demás discípulos, dicen esto, dicen la gente. Esto dicen que tú eres Juan, Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús después va con ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en esta mañana la respuesta sería, si Jesús hubiera hecho la misma pregunta a usted y a mí, usted y yo tenemos que responder con certeza, con seguridad. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quizás le agregaríamos un poco más, el que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Acuérdense que Cristo, cuando Jesús le hace la pregunta, Cristo no había sido muerto. Por lo tanto, usted y yo pudiéramos agregarle un poquito más ahora. Jesús, tú
tú eres quien moriste por mí en la cruz del Calvario y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercedes por mí. Gloria al Señor. Esa sería la respuesta convincente de cada uno de nosotros. Una respuesta clara y segura. Gloria al Señor. Porque en nosotros hoy en día no debe de haber ninguna duda con respecto a Jesucristo. Porque las palabras y las profecías que Él dijo que iban a pasar se siguen cumpliendo, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, no debe de haber ninguna duda en cuanto a responder quién es Jesús en nuestra vida. Responderíamos a Él que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Mesías. Es decir, que Él es nuestro todo. Y cuando usted y yo le diéramos esa respuesta a Él, ¿cómo cree usted que Jesús se sentiría? Satisfecho, feliz. Pero ¿sabía usted que con día, aunque Él no nos haga la pregunta así, pero ¿sabía usted que con servirle a Él, con predicar su palabra, usted y yo le estamos haciendo feliz a Él? Porque es como que si Él diga, valió la pena entonces que yo haya muerto en la cruz del Calvario por ustedes. Porque ustedes siguen hablando de mi persona hasta el día de hoy. Siguen hablando de lo que yo hice en la cruz del Calvario y de cómo redimí a toda la humanidad. Gloria al Señor. Vamos a ir al punto número 8. Y dice el punto número 8 que aparece en el último que escribíamos acá y el 9, son dos que faltan. Colosenses dice 1:16 al 18. Vaya conmigo a Colosenses 1:16 al 18. Miremos qué dice esa cita. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Bendito el nombre del Señor. Aquí voy a seguir diciendo lo que dice acá en la guía. Dice Colosenses 1:16 al 18. Establece la doctrina del señorío de Jesucristo sobre toda su creación. Nombra, dice, aquí va para usted. Nombra las categorías generales de las cosas bajo su control. Y trata de dar un ejemplo actual que tú puedes o que usted puede observar. Leamos ahora la cita de 1:16 de Colosenses al 18. Dice la palabra del Señor así: porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es desde el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Gloria al Señor. ¿Quién tiene usted de esta escritura? Y la pregunta que hacía acá. Dice Colosenses 1:16, establece la doctrina del señorío de Jesucristo sobre toda su creación. Ahí en el primer versículo que leíamos dice que Jesucristo tuvo señorío ¿sobre qué? En los cielos, en la tierra, las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. Por lo tanto, Él como creador de todas las cosas, a Él se le fue otorgado dominio sobre todo. Gloria al Señor. Por eso es que cuando ahora usted y yo miramos y oímos de que en un país determinado pasó algo como algún temblor, algún terremoto o lo que sea, todo es permitido por la bendita voluntad de Dios, gloria al Señor. Porque su palabra tiene que tener su debido cumplimiento, gloria al Señor. Ahora decía el versículo 17. Y Él dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora el 18. ¿Y Él es quién? La cabeza del cuerpo. Acuérdense que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. ¿Por qué dice que Él es el primogénito de los muertos? Porque Él se levantó de la tumba al tercer día, pero no ha vuelto a morir. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero al contrario, hace un instante hablábamos de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Lázaro volvió a vivir. Pero ¿sabía usted que Lázaro volvió a morir? Volvió a morir.
La hija de Jairo volvió a morir, pero Cristo no. Por eso Él es el primogénito que se levantó de la tumba y no ha vuelto a morir. Y esta es la esperanza que usted y yo tenemos, que nuestra vida en Cristo está escondida en Él. Y un día nos levantaremos, ¿para qué? Para gozar de una vida eterna. Aunque esa vida eterna tenemos que disfrutarla ya desde ahora. Porque somos salvos a través de la fe. Somos salvos a través de Él y a través de la fe. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Colosenses 1, 16 al 18, yo escribí ya acá. Establece la doctrina del señorío de Jesucristo sobre todo su creación. Y por eso yo decía que habla del cielo, lo que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Él tiene el control de todo. Ahora, todo lo que pasa hoy en día es permitido por la voluntad de Él. Por la voluntad de Él. El último punto que aparece aquí, el 9, para ir terminando esta lección, dice: la profecía cumplida ayuda a comprobar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Al leer las profecías, dice, hechas cientos de años antes de Cristo, y al ver cómo fueron cumplidas en la vida de Jesús hasta el último detalle, nos convencemos de la autoridad de sus declaraciones en cuanto a qué, a sí mismo. Gloria al Señor. Esa parte la leímos juntos ahí, los que tienen guía. Por lo tanto, cuando usted y yo leemos en las Escrituras de lo que decía la profecía, se cumplió en la vida de Cristo. Y cuando Él hablaba, daba testimonio de lo que estaba escrito en la profecía, podemos hablar de que hablar con seguridad que de lo que Él hablaba con seguridad, porque hablaba de qué, de sí mismo. Miren lo que dice el capítulo 53 de Isaías. 53 de Isaías, para que miremos parte de esta profecía. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire cómo va a subir. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice el 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías escribió esta profecía cientos de años atrás. Y cuando Jesucristo viene a dar su vida por usted y por mí, ¿por qué entonces debía de haber habido duda en los que le seguían? Si ya estaba escrito en las Escrituras, pero entre ellos había dureza de corazón. No querían comprender que Jesucristo era el Mesías, el enviado del Señor. Pero tengo noticias para usted en esta mañana, que usted y yo somos bienaventurados porque creemos en Cristo Jesús, sin haberle visto, gloria al Señor. Únicamente creemos en Él a través de la fe, a través de la fe. Y esa fe usted y yo podemos llevarla a aquellas personas que han de venir al conocimiento de la verdad. Podemos llevarle la palabra bendita de Cristo, y de esa manera estaremos hablando del verdadero poder que Cristo tiene para salvar, para sanar, para cambiar al hombre, para transformar al hombre y cambiarlo de su proceder. Gloria al Señor. Eso lo puede hacer Cristo, y lo sigue haciendo en el día de hoy, y lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Si no fuera por Él, usted y yo no estuviésemos aquí en esta mañana. Todo es a través de Él y para Él, decía el versículo. Gloria al Señor. Por lo tanto, en esta hora, las profecías cumplidas nos ayudan a comprender que su propósito de Cristo fue salvar a toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Vamos a llegar entonces hasta acá, y el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, estaremos mirando esta otra parte de la divinidad de Jesús, que dice, aquí hay una parte que la voy a adelantar, y dice: en las próximas páginas hay una lista parcial de las profecías acerca del Cristo y cómo se cumplieron. Después de leerlas, anota, dice, aquí algunas que más te parecen,
convincentes para el nombre en la actualidad, o para el hombre en la actualidad. Aquí aparecen varias y aquí las vamos a estar mirando. Si usted mira la guía, ahí aparece el tema, la profecía y el cumplimiento. Venga preparado si usted desea buscar en la Biblia alguna profecía que usted sabe que hablaban del Mesías. Le doy una clave. En el libro de los Salmos habla mucho de las profecías acerca del Mesías. Si usted quiere estudiar el libro de Salmos y quiere para el próximo domingo traer una y ayudarnos a este estudio, usted lo puede hacer. Le aconsejo que lo haga, y para el próximo domingo estaremos hablando de las profecías que se cumplieron a través de la vida de Cristo y su debido cumplimiento. Así que esa será la lección para el próximo domingo, y van a ser varias páginas, como 2 páginas que vamos a estar hablando de ello, y luego vamos a entrar enseguida en lo que es la humanidad de Cristo en la página 20. Pero primero vamos a hablar de estas profecías que se cumplieron al pie de la letra a través de la vida de Cristo. Así que en esta hora le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa enseñanza en este día.